Bienvenidas compañeras del Pedagógico Antonio Raimondi. El día de hoy tengo el agrado de presentarme y presentar a mis compañeras, quienes conformamos el grupo número 2. Pues el día de hoy expondremos el tema Portafolio del Docente en el módulo de Práctica e Investigación, dirigido por la licenciada Lili Mariluz Santibáñez. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la historia del portafolio. El portafolio es un instrumento utilizado desde hace mucho tiempo por los profesionales de bellas artes, de arquitectura, de fotografía y de diseño, para coleccionar los mejores trabajos y poderlos presentar en momentos de competencia, en ocasiones de definición de negocio con los clientes o como instrumentos de respaldo para solicitar sus empleos. De aquí probablemente se derivó la idea de utilizárselo en la docencia. En nuestro medio, el portafolio puede parecer una idea nueva. Sin embargo, desde hace más de 10 años se utiliza en instituciones de educación superior de los Estados Unidos y de Canadá. Su origen parece estar en Canadá, ya que los autores de este trabajo quisieron llamar la atención sobre la escasa preponderancia y poco estatus que dentro del ambiente universitario tenía la docencia. El portafolio debía ser un procedimiento adecuado para documentar y comprobar y valorar los esfuerzos, resultados de los docentes y de los estudiantes. ¿Cuál es la función del portafolio del docente? El portafolio del docente es una colección de documentos que exhibe el progreso, logros y esfuerzos del estudiante. Permite al docente evaluar y monitorear el proceso de aprendizaje. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender algo muy interesante. Ustedes me dirán, ¿qué será? Bueno, hoy vamos a aprender las partes del portafolio del docente. Y son las siguientes. Número 1, la carátula. Número 2, el perfil del docente. Número 3, el perfil del niño. Número 4, registrar la asistencia del alumno. Número 5, el horario escolar. Número 6, el plan de trabajo. Número 7, planificación curricular. La número 8, experiencias de aprendizaje. La número 9, guía de programación semanal. La número 10, cuadro de análisis de sesiones. La número 11, instrumentos de evaluación. La número 12, evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Bueno chicos, así hoy hemos aprendido las partes del portafolio del docente. Nos vemos. Bye bye. A mí me tocó exponer la carátula. La carátula es una parte esencial que funciona como una presentación. Se puede utilizar en portafolios, en libros y en revistas. Acá tengo ejemplos de carátulas. Acá se ve una carátula que se puede poner el tema del año, el curso, el nombre de la profesora, el nombre de la alumna, en qué turno están y el aula. Acá tengo otro, que acá se pone el nombre del instituto, la clase, el nombre del alumno, el nombre de la profesora y la fecha. Gracias. Docente. ¿Qué es un profesor? Un profesor es una persona que ejerce o enseña una ciencia o arte. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un profesor? Un profesor debe ser creativo, perseverante, organizado, responsable, proactivo y capaz de identificar métodos más adecuados. Antes de nada, debemos saber que las competencias del docente se dividen en tres partes.
en saber, saber hacer y ser. El saber es el conocimiento teórico y práctico que las personas como docentes adquirimos antes y durante el desarrollo de sus actividades. Saber hacer es habilidades, destrezas y actitudes guiándonos en las buenas prácticas y métodos de trabajo. O sea, en el momento que nosotros en saber hacer es cuando metemos todo lo que hemos aprendido en lo que son métodos, enseñanzas, juegos, cantos, actividades, manualidades. Y en ser es la capacidad emocional de los niños en el desempeño de sus funciones durante su formación. O sea, ahí nos vamos a dar cuenta el niño cómo está desarrollando constantemente día a día. Por eso son las 3 funciones que tenemos que saber. Y muy importante, un profesor tendrá mucha influencia en el futuro de los niños. Depende de nosotros, es la enseñanza de los niños. Buenas noches, mis compañeras. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad a mi persona le ha tocado exponer perfil del niño y sus características. El perfil del niño son los siguientes, son 4. Los niños comen y beben sin derramar. B. Pies más seguros y veloces. C. Pueden tirar una pelota. D. Les atrae los lapiceros o cualquier objeto que esté a sus alrededor. Se divide en 3 partes: conducta adaptiva, lenguaje y por último conducta personal. En conducta adaptiva no saben señalar colores, en algunos casos sí. Pueden copiar un modelo, por ejemplo un cuadrado, un rectángulo. El lenguaje aumenta su vocabulario, ya pueden hablar mucho más claro y mucho más mejor. Comienzan a formar frases. Tenemos características, son 2 características. Característica tecnológica se refiere al conjunto de elementos que describan los niños. Característica matemática. En la característica matemática, la palabra característica se refiere a la parte entera del niño. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el registro de asistencia y el horario. En el registro de asistencia, en primer lugar, vamos a poner el apellido y el nombre del alumno. El registro de asistencias nos sirve para, en 3 inasistencias sería una falta y en 9 inasistencias sería 3 faltas. Si el niño tiene 3 faltas, automáticamente sería una expulsión. Pero antes de eso tenemos que hablar con el papito y la mamita. ¿Para qué nos sirve el registro de asistencia? El registro de asistencia también nos sirve para ver cuando el alumno se ha enfermado, para apuntar cuando el alumno ha sido trasladado a otro colegio, ¿no? Y sobre el horario, vamos a trabajar en los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 9 a 9:40, de 10 a 10:40 y de 11 a 11:40, ¿no? Los cursos matemática, comunicación, religión, ciencias y ambiente, entre otros cursos. Y eso nos sirve para, tal como al alumno y a la profesora, para tener un horario adecuado y no confundirnos con los cursos. Eso es todo. Gracias. Bueno, a mí me ha tocado exponer sobre el plan de trabajo. El plan de trabajo es una herramienta, se utiliza para organizar y sistematizar información relevante para la relación de un proyecto, investigación o tarea específica, con objetivos y metas definidos. Gracias. Hola, hola, mi nombre es Maribel Contreras y te voy a explicar qué es una planificación curricular. Planificar o planificación. ¿Qué significa? Significa organizar. En este caso, la planificación curricular es la previsión general de las posibles unidades que vamos a realizar durante todo el año escolar, cómo vamos a desarrollar las competencias y las capacidades previstas, de tal manera de que podamos llegar al estudiante. Por ejemplo, cuando nosotras como docentes nos podemos sentir frustradas, quizás decepcionadas, preocupadas, ¿cómo voy a desarrollar un plan curricular para todo el año? ¿No? Entonces, y a veces sucede de que
nosotros vamos a clase, estamos en el aula con nuestros niños, hemos preparado un material y nos estamos dando cuenta que el niño no está captando el interés en la clase. Entonces, eso, ¿no? Algo está fallando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que analizar eso. Entonces, tenemos que estar preparados y realizar una planificación curricular, ¿no? Por un caso, por ejemplo, si nosotros en nuestra vida cotidiana siempre estamos planificando y en este caso, ¿no? Por ejemplo, quiero organizar una fiesta, ok, preparamos la fiesta, pero tenemos que ver a cuántos invitados vamos a convocar, tenemos que ver también a qué hora la vamos a realizar, pero queremos que nuestros invitados se vayan contentos. Entonces eso también nosotros buscamos en nuestra aula de clases, ¿no? Entonces, por ello, ¿qué implica un plan curricular? Implica de que, ¿cómo voy a organizar un plan curricular? ¿Qué están aprendiendo mis alumnos, ¿no? Y ¿cómo voy a aplicarlo? Entonces, es por ello que existen modelos, ¿no? de un plan curricular. Por ejemplo, tenemos una programación anual del curso de CTA, por ejemplo. Como pautas nos dan, por ejemplo, en el punto 1, datos informativos, Dirección Regional de Educación, la Unidad de Gestión Educativa, la institución educativa, el nombre de la institución, el área curricular, que en este caso sería CTA, el ciclo, el grado y sección, el número de horas y el docente responsable. 2. La descripción de los niveles de desarrollo de la competencia al culminar el ciclo. 3. La descripción de la necesidad de aprendizajes identificados, por ejemplo, necesidades emocionales, necesidades cognitivas y necesidades sociales. 4. Tenemos la calendarización. La calendarización, tenemos el trimestre, qué trimestre se va a desarrollar, cuándo va a empezar, cuándo va a terminar, cuáles son los días efectivos y cuántas semanas durará. Asimismo, tenemos los propósitos del aprendizaje. ¿Qué competencias y capacidades se han desarrollado? La descripción de los desempeños, la organización del tiempo, ¿no? El tiempo en horas, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, y también tenemos vínculos con otras áreas y por último materiales y recursos para el docente y también como para el alumno. Entonces, eso es lo que significa la planificación curricular, el organizarnos para todo el año escolar en el área que vamos a dictar, ¿no? En los cursos de CTA, comunicación y lo mismo para todas las áreas. Eso es todo. Muchas gracias. Experiencia de aprendizaje del portafolio del docente. Quiere decir que las experiencias del aprendizaje es la vivencia compartida de los estudiantes, que los lleva a descubrir y conocer y crear y desarrollar sus actividades. Ahí ellos pueden descubrir sus habilidades y sus destrezas de sus competencias realizadas durante las clases. Mi tema es sobre la guía de programación, pero nos preguntamos ¿qué es la guía docente para la programación semanal? Bien, como futuros docentes tenemos que tener en cuenta que esta es una herramienta fundamental, ya que llevaremos de diferentes temas de lunes a viernes. Como por ejemplo, el día lunes 11 se puede hablar sobre usamos las señales de tránsito. El día martes 12, una canción sobre el semáforo y así sucesivamente. Continuando, esta es una guía de segundo ciclo. Lo primero que nos muestra son los datos generales. Encontramos la fecha de transmisión, encontramos el ciclo y el medio. Luego tenemos el título, que en este caso es La aventura de crear. Esto nos permite ubicar el contexto que se desarrollará, las competencias, actitudes y valores. Tenemos el resumen, que su propósito es que nos permite tener una visión panorámica en todo lo que se abordará en la semana. Sucesivamente tenemos las sesiones, que aquí se abordará los temas de lunes a viernes.
Continuando, tenemos las áreas y competencias a desarrollar. Por ejemplo, lunes 25 de mayo se va a movilizar las competencias de comunicación y personal social. El martes y miércoles comunicación y personal igualmente, pero combinando con diferentes competencias, que son los resaltados en naranja. Además, esta guía tiene un elemento importante y debemos tener en cuenta que nos permite la información de los estudiantes, que a partir de la retroalimentación podemos ayudarlo a contribuir su avance, que va dentro de la evidencia de aprendizaje. Seguidamente va el enfoque transversal, que aquí se encuentran las actitudes y valores. Por ejemplo, sobre la búsqueda de la excelencia, su valor es la superación personal. En la actitud suponemos nosotros que la disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias. Y finalmente tenemos el recurso, que aquí esencialmente son los materiales físicos y mínimamente que el niño necesita en el aula. Gracias. Ahora me ha tocado hacer una parte del portafolio. A mí me ha tocado el cuadro de análisis de actividades de aprendizaje. ¿Qué lleva en el cuadro de análisis de aprendizaje? Vamos a conocer el nombre de la institución, el nombre del director, el nombre del docente, el área y la semana. También tenemos los aspectos y detalles. Vamos a mencionar algunos de los aspectos, que sería la situación del problema, título de la sesión, propósito del reto de la actividad, las competencias, las capacidades, el enfoque transversal y la evidencia. Por último, tenemos el criterio de la evaluación para la retroalimentación. Gracias. Buenos días. El tema que me tocó exponer fue instrumentos de evaluación. Se va a evaluar este medio a través del cual se obtendrá la información de algunos instrumentos. Puede ser lista de chequeos, escala de estimación y cuestionario. Lista de chequeo es un instrumento estructurado que registra la ausencia y presencia de un determinado rasgo o conducta o secuencia de acciones. Escala de estimación es este instrumento pretende identificar la frecuencia e intensidad de la conducta a observar los niveles de aceptación. Cuestionario, es un instrumento de evaluación conformado por preguntas que permite verificar los conocimientos esenciales. Ya. Hola compañeras, las evidencias del aprendizaje son pruebas si el estudiante está aprendiendo. Como pueden ver acá, estas son pruebas físicas que son trabajadas de manera presencial en el aula, ya que por la coyuntura que estamos pasando no se puede. Estas evidencias se envían de forma virtual, ya sea en fotos o videos, a la profesora del aula encargada. Muy buenas noches, profesora, muy buenas noches, compañeras. Bueno, como ya han escuchado mis compañeras, hacer una breve historia, ¿no?, del portafolio. Bueno, a mí me ha tocado la conclusión del portafolio. El portafolio es un documento muy útil que nos permite almacenar y analizar información valiosa y dentro de nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Nos permite organizarnos y enfocarnos en cumplir los objetivos trazados. Podemos usar varios elementos tecnológicos para facilitar el proceso y visualizar mejor su contenido. Espero que les haya gustado nuestra exposición